nacemos ahora sí, con el total de las neuronas, y a la mitad del camino, bueno, no, a los 10 años nosotros ya perdimos NLP, que es el plan neurolingüístico, que es a donde queremos. Auditivas, o que puedan ser visuales, o que puedan ser táctiles, kinestésicas, o como le quieran llamar. Su persona para aprender, ¿no? Una persona, dicen, auditiva es alguien a quien le vas a decir, oye, escucha. Alguien visual, mira, te enseño. Y alguien kinestésico, siente, te invito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Tenemos como invitado en este capítulo al médico Eduardo Cabrera Islas, quien es médico cirujano por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y neuropediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Exactamente. ¿Sí es, Carlos? Sí. Qué bueno. Y bueno, pues tienes una experiencia de 25 años ya como médico, desde tu... Ahora sí que ya la mitad de la vida, casi. Casi, ¿no? Y bueno, pues él es médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el IMSS, y obviamente pues aquí en su consultorio particular donde nos está atendiendo en esta ciudad de Puebla. Pues les doy la bienvenida a todos a este tercer episodio, lo que es Jerry Ventas, donde hablaremos de la neurolingüística de las ventas. Eduardo Carrillo, pues, doctor, muchísimas gracias, muy bienvenido. Cabrera, perdón, un gusto saludarte y agradeciéndote porque nos hayas aceptado la invitación, Claro, sí. de recibirnos aquí en tu consultorio. Muchas gracias por esta colaboración. Es importante hablar de este tema en ventas y que ya existe mucha, y el objetivo de esta charla contigo es motivar a la gente porque ya existe una resistencia muy fuerte al área de ventas en general, en la sociedad. No cualquiera se quiere aventar la chamba de ser el vendedor. Sí. Y bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Que tú nos ayudes a que la gente comprenda cómo funciona el cerebro para adaptarse y no lo vean como una actividad difícil o complicada, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, pues entrando ya en materia, doctor Lalo Cabrera. Ah, bien, Cabrera. Muy bien. Pues número uno, la pregunta obligada es: ¿qué te inspiró a ser médico, Eduardo? Újule, es una pregunta que es un poquito complicada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando somos chicos, cuando somos niños, tenemos ciertas metas, ciertas ilusiones, y finalmente muchos quieren ser bomberos, muchos quieren ser policías, muchos quieren ser un montón de cosas que ni siquiera sabemos a lo que nos metemos. Sí, y finalmente al yo ser de una familia de abogados, pues yo quería hacer algo diferente. Entonces no tenía yo mucha instrucción, no sabía muy bien. Ahí donde yo estudié no había una vocacional como tal. Entonces lo que yo pregunté justamente a otro ex compañero de nosotros: ¿tú qué te vas a dedicar? Y él me dijo: voy a estudiar medicina. Y ya es donde me puse a investigar de qué se trataba, no teniendo yo mucho contacto, al no ser una familia de médicos, pero finalmente el ayudar, el apoyar, el ayudar física, el ayudar médicamente fue lo que a mí me llamó la atención, y eso es lo que pues creo que hasta la fecha es la finalidad, y creo que todavía lo sigo teniendo. Bueno, eso, como lo decíamos en el intro, pues se fue hace prácticamente 25 años. Ahora, ¿por qué neurólogo? Que es esa especialidad que tú estás trabajando pues prácticamente ya desde hace 18 años. Sí, 18 años justamente, llevo ahora 19. Ahora ya el tiempo va en contra, en lugar de que ya es un año más, ya va a ser un año menos de lo que me voy a dedicar a esto. Pero
Neurología, digamos, en el término de mi forma de ser, es que nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, pues yo ya estudiando medicina empecé a ver que le cuestionaban a uno, le cuestionaban al otro. Al neurólogo nunca le cuestionaban. Entonces ahí es cuando dije, creo que esto me llama la atención. Y ahora sí que desde los primeros años yo tenía esa meta y posteriormente, ya una vez que empecé a leer, dije, me gusta y me llama la atención porque hay un campo en ese entonces muy amplio por explorar, que hasta la fecha todavía no nos podemos poner de acuerdo de muchos términos, de muchos conceptos, y eso es lo que me fue cada vez alimentando más. A la mera hora sí podría decir que me motivó a poder buscar. Normalmente a veces nosotros nos conformamos con lo que vamos aprendiendo. Entonces sí, empecé desde que empecé a medicina, luego cuando entré a pediatría, luego ya para poder llegar a neurología empecé a buscar cuáles eran las mejores escuelas, escuelas, estamos hablando de los mejores hospitales para poder llegar, y pues tuve la fortuna de llegar al que yo quise, al que de todos los que vi, porque fui a ver muchos, el ideal para mí, que fue el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ahí pude llegar, y ahí es donde lo logré estudiarlo, y pues sabemos que apenas el principio, apenas una doctora y actualmente pues, colega y amiga mía, decía, es que es muy poco tiempo, 2 años de una subespecialidad. Le digo, pero también la vida es muy corta como para dedicarnos a estudiar todo el tiempo. Estudiamos un tiempo para poder tener la capacidad de la instrucción, y luego viene lo más complicado, aplicarlo, el seguir aprendiendo y no quedarnos nada más en lo que leímos al principio. Tiene el objetivo, ¿no? Pero también es importante hacer esta pregunta. Tú eres neuropediatra. Neuropediatra, ajá. ¿Por qué específicamente pediatría? Bueno, eso está muy interesante. Medicina interna, en su momento, nuevamente, nosotros vamos a formar una personalidad cercana a los 26 años, hay quienes nos tardamos más. Entonces, a los 26 años, digamos, apenas ya estaba yo, como que dice, ya en pediatría. O sea, antes de tener la madurez, yo decía, medicina interna no. ¿Por qué? Porque hay mucha muerte, porque hay enfermedades que ya no son fáciles de poderlas mejorar o de poderlas sobrepasar, ¿no? Y la otra, ahora sí que en términos que los que son médicos pues tal vez me puedan dar la razón, es que es un área muy árida en donde también se le menosprecia mucho al internista. Y dije, bueno, entonces vamos por el área de pediatría. El área de pediatría, en donde yo cuando hice el internado se me hizo que era algo más accesible, en donde había más posibilidades de ayudar. Yo por eso es que opté pero siempre fue neurología, ya sea fuera neurología de adultos o neurología pediátrica. Mi idea fue pues, neurología, y ya cuando me toca, tienes que hacerlo por el área de medicina interna, por área de adultos o por área de niños, por eso me decidí por los niños, aparte de que se me hacía, al menos para mí, que era un poquito más lógico, y que aparte los niños no mienten. No te van a decir, me duele, cuando quieren mentir no les sale. Y cuando ya un adulto es muy difícil, por una incapacidad que te pueden inventar miles de síntomas, y en ese momento dije, no, mejor pedir. Muy bien, Lalo. Oye, y digo, parte de los objetivos de tenerte aquí en la neurolingüística de las ventas, pues obviamente, definitivamente, es la neurosis o la parte neuronal en cuanto a un niño con un adulto. ¿Cuál es esa diferencia entre un niño y un adulto en cuanto a neuronas? Entre neuronas son muchas, porque finalmente nosotros nacemos con
ahora sí, con el total de las neuronas, y a la mitad del camino, bueno, no, a los 10 años nosotros ya perdimos muchas veces la mitad, que quiere decir que para aprender, ¿cómo se llama? Para aprender cosas nuevas, para aprender un idioma, para hacer muchas cosas, tenemos, como dicen, neuronas de más cuando somos pequeños. Es tan complejo que tú eres un bebé que nace y no sabe hacer nada más que comer, llorar y a veces evacuar, porque hay otros niños que hay que enseñarles, a que en cuestión de un año ya estás caminando. Así de complejo puede ser, y es el momento en donde se están aprovechando todas esas células neuronales para que nosotros podamos llegar a una, no digamos madurez, pero sí a tener mayor cantidad de función. ¿Esto quiere decir que son en los primeros 10 años? En los primeros 10 años cuando tenemos la mayor cantidad de neuronas. Pero para todos los que nos están viendo, ya pues sí, la verdad es que sí es importante que en los primeros 10 años pues, tu hijo lo desarrolles, ¿no? Porque al final es una persona que es desarrollable. Un infante es desarrollable en ese momento y es cuando tiene la oportunidad de crecer. Hay un punto importante, y ya para irnos poco a poco metiendo más en el tema de las ventas, existe la PNL, que es el plan neurolingüístico, que es a donde queremos darle el enfoque al tema de ventas. Esto al final nosotros lo tenemos como una exposición sensorial de cómo nos comportamos, que al final es una herramienta que nos permite desenvolvernos, cómo funciona el cerebro para podernos adaptar. Bueno, mira, yo te voy a decir que finalmente esto de justamente lo dices programa suena como Star Wars, ¿no? Vamos a hacer un montón de clones y todos los vamos a programar y les vamos a poner un chip para que podamos trabajar de cierta manera, llegar a ciertos puntos o nosotros mismos trabajar para poder llegar a ser agradables, ¿no? Claro. Sin embargo, quiero que quede muy claro, sobre todo porque aquí no hay nada arreglado de que digamos, bueno, es que yo voy a hablar, no, yo no puedo hablar de algo que no está basado en un método científico. Si yo voy a hablar de tipos de personalidades, estamos hablando de modificar las personalidades de las personas, a los que pagan la redundancia de las personas, no podemos tomar algo que no está basado, hecho por un psicólogo, hecho por un psiquiatra, hecho por un neurólogo o por un grupo estudiado. No podemos ver que a lo mejor una persona que se dedica a ventas diga, vamos a tener un apoyo y vamos a decir que todas las personas vamos a englobarlas de una manera simplista en que puedan ser auditivas o que puedan ser visuales o que puedan ser táctiles, kinestésicas o como le quieran llamar. Finalmente, nosotros podemos a lo mejor entender que nos estamos yendo a los 5 sentidos para decir que en base a eso podemos abordar a alguien o en base a eso podemos convencer a alguien, ¿no? Hace rato decías, nosotros tenemos N cantidad de neuronas y a los 10 años perdemos la mitad. Sí. A los 20 años, ¿cuántas más perdemos? Es que eso va a depender mucho. Nosotros podemos perder la mitad, pero eso va a ser en base a que nosotros también las pongamos a trabajar. Ok. Ahora, objetivo hacia el tema de ventas es, te vuelvo a comentar, hay mucha resistencia de repente de gente que dice, no, para mí es muy difícil las ventas, es una actividad que yo no podría tener. La pregunta aquí entonces es, no le veas con el PNL, con ¿Con el qué? El PNL, el pues plan sí. neurolingüístico. Con eso no. PNL, Ajá. plan neurolingüista, que es una herramienta, como lo
lo decíamos hace unos minutos, cómo es el funcionamiento del cerebro. Si ya no tengo una neurona que era la que me ayudaba a que aprendiera yo más rápido o que tuviera yo la voluntad más asidua, ahora, ¿cómo le va a hacer el cerebro para acostumbrarse o para decidirse a hacer X o Y actividad, en específico ventas? Bueno, yo creo que finalmente podríamos hablar de personas sanas y de personas no sanas, ¿no? Nosotros como personas sanas, y yo por ejemplo en el caso de la pediatría, nos enfocamos mucho en lo que viene siendo la plasticidad. La plasticidad cerebral es muchas veces, por ejemplo, tú tienes, bueno, ojalá y no, tengas alguna alteración, lesión, un infarto cerebral, que muchas células las pierdas. Entonces se tiene que rehabilitar. Se rehabilita a una persona mediante una rehabilitación neuropsicológica, una rehabilitación psicológica. ¿Para qué? Para que ciertos estímulos que vamos a poner vía externa podamos modificar la función de algunas neuronas, como dice, que pueden estar en stand-by o que no son tan necesarias para un proceso, puedan ocupar otra función. Pero nuevamente, eso sería en cuestión de las personas. O sea, esto quiere decir que si mis neuronas ya murieron y yo necesito entender o reaprender algo, algunas neuronas me van a ayudar. O sea, una le va a llamar a la otra y decir, ahora tú me vas a ayudar a hacer este trabajo. Eso estamos hablando de las personas enfermas. Ahora vamos con, digamos, tendríamos que hablar de las personas sanas. Finalmente nosotros vamos a tener nuestras mismas funciones cerebrales. Y lo que tenemos que ver, digo, en lugar de buscar, yo considero, crear algo de la nada, algo sin fundamentos, podríamos buscar lo que viene siendo la empatía, reeducarnos. Justamente, no es cuestión de que vayamos a cambiar las funciones cerebrales, necesitamos justamente, así como vamos a aprender un nuevo instrumento, voy a aprender a tocar el piano o voy a aprender un nuevo idioma. ¿Cuántas personas no son mayores y deciden, no sé, me voy a vivir a otro lado, ya sea por necesidad, ya sea por amor o ya sea por lo que sea? Entonces, tienen que generar, ahora sí que, teniendo esa necesidad, tengo que buscar la manera de aprender un nuevo idioma. A lo mejor yo ya soy una persona jubilada y de repente nunca me dediqué a tocar un instrumento y hoy lo quiero hacer. Primero necesito tener ganas de hacerlo y justamente capacitarme. No me puedo decir simplemente, habríamos, en lugar de hablar que vamos a reprogramar a alguien, yo creo que tendríamos que trabajar en las habilidades sociales, en las habilidades, como quien dice, en esa inteligencia emocional, para que eso ya tendría bases científicas para poder aprovechar y poder salir adelante. Como dices tú, ¿cuál sería la necesidad? Yo convencer a alguien para que me compre o yo convencer a alguien que puede vender. O convencerme a mí para salir al mercado, ¿no? Exactamente. Okay. Pero nuevamente, hablando de que si vamos a hablar de programación neurolingüística, pues primero tendríamos que saber que no está fundamentado por unas personas que realmente sí hacen ciencia para poder salir adelante. Como dicen, estamos todos para aprender. En este caso, sí tenemos que, eso de buscar algo como reprogramarnos, más bien, tenemos que convencernos y capacitarnos. Muchas veces se utiliza de una manera un poco simple, ahora sí que perdón la redundancia, de una manera un poco simple, decir, bueno, yo voy a llegarle a alguien por el gusto, voy a llegarle a alguien por la visión, o voy a llegarle a alguien por la vista, ¿no? Sí, que es lo que hacen las ventas, pero no lo hace
ahora es que no es tanto que lo podamos hacer nosotros así de primera instancia, habría que capacitarnos para poder, es como una capacitación para el empleo, que tengamos vocación y que tengamos también la capacidad de poderlo hacer. De hecho, es parte de lo que hemos estado trabajando, amigos, en estos episodios anteriores. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y ahorita retomamos la plática con el doctor Eduardo Cabrera. Bueno, pues regresando aquí con el doctor Eduardo Cabrera. Oye, decías algo bien importante ahorita en función de esto. De hecho, te me adelantas a las... No, y está muy bien porque entonces habla de la sintonía que traemos, ¿no? Hablamos de los diferentes tipos de personalidades. Me dijiste que son 3, la visual, la auditiva y la kinestésica. Bueno, platícanos, para los que ya están metidos en el mundo de las ventas, ¿qué es una persona visual? Y el que no, pues para que le sirva como capacidad, que esto no es otra cosa más que reforzar lo que acabas de decir hace unos minutos atrás, ¿no? Es convencerme a mí mismo o convencer a alguien de que se capacite en específico en este tema que es ventas, para poder enfrentar el mundo de allá afuera de lo que son las negociaciones, ¿no? Bueno, miren, nuevamente, no es de que existan, digo, justamente me dices, ya me adelanté, sí, sobre todo porque, mira, si vamos a hablar de un tema, pues tenemos que conocer tanto las cuestiones, como digo, que nos pueden llegar a ayudar, a aportar, y las cosas que también no. Nuevamente, lo que viene siendo ¿cómo se llama? La reprogramación, que finalmente, a mi punto de vista, no, bueno, a nivel neurológico no tiene nada que ver, simple y sencillamente ustedes, bueno, no todos, sino las personas que se dedican a las ventas, lo manejan para que fuera de una manera sencilla, a lo mejor poder decir cómo podemos abordar a alguien. Pero en realidad no hay un estudio adecuado para decir, van a decir, es que el doctor Cabrera dijo que ¿cómo se llama? Las personas pueden ser visuales, auditivas, kinestésicas. No, estamos hablando que así lo manejan como tal, de que en lugar de pensar en que vamos a abordar a una persona de tal o cual manera, digo, una persona, dicen, auditiva es alguien a quien le vas a decir, oye, escucha. Alguien visual, mira, te enseño. Y alguien kinestésico, siente, te invito. O sea, en pocas palabras es hablarle a alguien de la manera en que le puede gustar, y que eso es de ventas, ¿no? ¿Cómo es su persona para aprender, ¿no? O sea, yo puedo ser, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, yo soy muy visual. Hay ocasiones en las que me están hablando y sí, o sea, sí entiendes, ¿no? Pero de repente dices, a ver, espérame, me estoy perdiendo, a ver, ¿cómo es? Y entonces te enseñan un mapa, o te enseñan un cuadro sinóptico, o te enseñan un diagrama, y ya lo entendí. Hay personas, por ejemplo, que son auditivas. De repente, oye, te estoy hablando, fíjate que, sí, te estoy escuchando, pero porque tienen una grabadora aquí. No sé tú cómo seas, a lo mejor tú eres kinestésico, eres más como aunque todos somos kinestésicos. No soy de ninguno de las tres, no, nuevamente. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar justamente de anticipar, ser suficientemente, ahí sí tienes que ser observador, tú como persona, ¿no? Observador, porque tienes que observar a la persona qué es lo que más le llama la atención. Lo que nosotros le llamamos leer entre líneas. ¿Qué es? Finalmente yo estoy viendo a una persona, yo por ejemplo de primera instancia estoy viendo a una persona que utiliza anteojos. ¿Qué pasa con una persona que utiliza anteojos? Tú dices que eres visual, pero tu visión periférica no es buena. ¿O no? Entonces justamente te tienes que basar en los otros sentidos
para poder orientarte o que te llame algo la atención. Muy médico el tema, ¿no? Así debe de ser, porque finalmente yo también fui miope hasta los 26 años que me operaron. Yo dependía mucho. Tú y yo llegamos a jugar básquetbol. Las pisadas, ya sabías a quién tienes atrás, si es el que es rápido, el que es lento, el que es de ciertas, tales o cuales características. Entonces, ahí es donde tú podrías pensar, una persona que use anteojos, pues hay veces que pueden no fijarse bien en los detalles. Entonces tú tendrías que pensar, bueno, es nuevamente punto de vista, entonces explicarle muy bien para que lo que no puede complementar con los ojos lo pueda complementar con el oído. Hay gente que es muy manipuladora. Yo, por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, padres de familia que, por ejemplo, tú te llamas Luis Gerardo. ¿Cómo te dicen? Jerry. Pero ¿cómo te va a abordar? Luis. Hola Luis. ¿Y te va a agarrar? Luis. ¿Y qué está haciendo? Te está hablando por tu nombre. Por tu nombre, como para que veas que yo sí me fijo en ti, como queriéndote dar una importancia que a lo mejor los demás, o te quiere hacer creer que él sí se fija en cosas que tú no. ¿Y por qué te está agarrando la mano y así? Para llamar más tu atención. Y dicen por ahí los que saben que es para controlar. Dependiendo cómo pongas la mano, es el control. Si yo te pongo la mano así, el control lo tengo yo. Si yo te pongo la mano así, yo me pongo a tus órdenes. Y si yo te estoy agarrando así, es que te estoy controlando y quiero tener toda tu atención. Así es. Ese es peor. Sí, pero es un argumento muy bueno y muy válido. Pero finalmente, ahí es cuando muchas veces estás viendo a una persona que va a tender a manipularte. Sí. Entonces, bueno, vamos que regresando. Yo en lugar de pensar en que hablemos en una neurolingüística, pues que realmente no es tanto bueno, es una estrategia que se ha generado, pero entre las personas que se dedican a las ventas. Sin embargo, como te digo, para poder llegar a eso, tendríamos que ver nuevamente esto de una empatía social. Tenemos que ver también en donde yo puedo ver, pensar, analizar, porque finalmente termina siendo eso. Yo voy a analizar que una persona pueda tener mayor gusto. ¿Por qué no hablamos del olfato? Solamente que vayas a vender perfumes. No es cierto. Puede ser que tú, vamos a ponernos más bruscos. Sí. Tú puedes fijarte qué le puede agradar más a las mujeres de loción para tú poder presentar. O al hombre, dependiendo de quién le venda. Exactamente. O sea, son varias cositas que finalmente todo, digamos, se podría hacer un programa muy interesante, pero con unas bases científicas, pero no con una finalidad económica, más bien sería con una finalidad empática, una finalidad de, por ejemplo, quiero ser agradable para poder vender mi producto. Eso lo hemos vivido. Tú lo has vivido, que muchas veces la persona más inteligente no es muchas veces la más exitosa económicamente. No. La persona más exitosa económicamente es la persona que cae mejor, la más empática, la que me está ofreciendo lo que yo quiero. La que se ve mejor. La que me ofrece lo que yo quiero. Imagen, sonido, todo en general, todo en conjunto. Como dices, conversación. Si nosotros vamos al área queriendo abordar a un paciente, bueno, es que yo hablo como médico, ¿no? Tenemos que buscar la manera de ocupar todos nuestros sentidos, de ocupar todo nuestro intelecto para poder mejorar nosotros como trabajadores. También lo que viene siendo, hay muchas herramientas. Por ejemplo, estamos hablando que una herramienta que manejan mucho los vendedores es
lo que menciona la programación esta neurolingüística, y la otra es, y es muy muy común, que viene siendo el descuento por demora. Tú si bien sabes qué es eso, simplemente que eso se aplica más en el cuanto a que si nosotros vamos a ver que normalmente la mujer es como tal, es una persona que cuida y que previene. Yo cuido a mi entorno, cuido a mi familia y, ¿cómo se llama? Y quiero que no le falte nada a mi familia. Entonces, todos esos deberes sin intereses, puntos dobles, últimos, casi siempre, a pesar de que las mujeres son mucho más inteligentes, por el simple hecho de cromosómicamente son más completas que nosotros, pero la mercadotecnia se ha enfocado en que si no lo compro se va a acabar, si no lo compro ahorita va a salir más caro. Y viene el trancazo. ¿Cuál es la fecha más importante que más se promociona? ¿Cuál es la fecha que más se promociona para que el hombre compre? Pues yo creo que definitivamente es el Día de las Madres. Porque es la única vez en donde, tengo esto. Porque no nada más le regalas a tu mamá, le regalas a tu esposa, le regalas a tus hijas, hablando de que ya sean mamás, ¿no? Obligan, pero finalmente es una manera estratégica del mercado de decir, bueno, el hombre, ¿qué te regalo? Nada. A lo mejor con una caja de caguamas está feliz. Sí. Ajá. En el caso de las damas, pues finalmente ahí es cuando yo merezco un gran regalo, porque a los hombres no nos gusta gastar. Entonces, así justamente, esas son otras estrategias que se utilizan, pero finalmente a veces es jugar con la mente. Así es. Digo, esto al final nos lleva muy de la mano a lo que hace ratito decíamos que sí me gustaría enfocarnos y resaltar un poquito más, es que con esta estrategia de la neurolingüística, pues tienes más enfoque, ¿no? Tienes más enfoque en que conoces un poquito más de cómo venderte, cómo es que te reciban tus clientes, pero es tener esa confianza, es perder el miedo, es generar confianza con tus clientes, es que te sientas más en armonía, porque te estás más relajado, porque tienes unas muy buenas relaciones con tu entorno comercial o laboral, porque obviamente, como lo decías hace ratito, ¿no? Te vas a sentir motivado y también, ¿por qué no? Con esa misma motivación vas a motivar a los demás a que también hagan algunas actividades. Ahora, todo esto, ¿por qué? Bueno, finalmente yo creo que tendríamos que checar que no es tanto que tengamos que seguir un método, sino que justamente tener una convicción de lo que uno quiere. Como yo muchas veces digo, me toca con los estudiantes de medicina o los internos. Digo, ¿qué quieres ser? Quiero ser cirujano. Y veo que 2 o 3 veces al día se le desamarran los zapatos. Imagínate cómo van a quedar sus pies. Entonces, tienes que pensar que ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta y para qué soy bueno? Porque puede ser que haya una cosa para la que no soy bueno. Entonces, si yo no soy bueno para esas cosas, más bien me tengo que trabajar y tengo que capacitarme. Utiliza las estrategias que te puedan servir. Si vamos a lo mejor en cuestión de ventas, pues yo no soy ningún experto en ventas, pero sí te puedo comentar que a lo mejor algunas de las cosas en las que se pudiera haber basado, pero que no lo demuestra esa activación, pues más bien tendríamos que utilizar
se podría crear un método mucho más adecuado, mucho más bueno, realmente científico, pero utilizando tus habilidades y como dice, y sobre todo ser observador y conocer a las personas, cómo es que puedes llegar a ellas. Te comentaba, a veces simplemente tú quieres llegar a cierto grupo o a cierto público, pues estudia qué es cierto público lo que quiere en realidad. Y por ejemplo, tú qué es lo que le ofreces, a qué público se lo puedes ofrecer. Y ya vámonos en el caso de que yo, como te digo, yo me he dedicado toda la vida a ser médico y de repente pues quiero ser guitarrista. Ahora todo por sí, ¿no? Vamos a todo por sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, yo tener la mentalidad, la fuerza, la inteligencia de que me voy a dedicar a eso. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pues en base a, ¿cómo se llama? A escuchar, aprender, en este caso, de los vendedores, de las personas que se encargan de hacer un negocio, de salir adelante. Porque es muy fácil decir, si nosotros vamos a terminar siendo minions, nada más vamos a seguir al villano favorito. Y el chiste es que nosotros no tengamos que seguir a un villano, sino que nosotros seamos nuestro propio jefe, que yo me imagino que esa vendría siendo. Tu personalidad no la vas a cambiar, tu personalidad ya a los 26 años no va a cambiar. Pero sí, finalmente, debes tener la convicción para poder dedicarte a algo. Ejemplo, tú ahorita te atreverías a ser, no sé, basquetbolista. Sería volver a sí, no. Ya. O sea, digo, puedo seguir practicándolo, ¿no? Pero hay que saber, sí, finalmente, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? Salir adelante, tener un ingreso fijo. Entonces... O un ingreso adicional, ¿no? Ajá. Digo, tú dices que de vendedor no tienes nada, que eres médico, pero me estás dando y nos estás compartiendo con todas las personas que nos ven, nos estás compartiendo puntos importantes, ¿no? Del cómo ves las ventas. Porque al final tú eres un comprador, ¿sí? Y es parte del círculo de la comunicación en las ventas. Soy un comprador y también tengamos que no nada más en el área de ventas, sino que yo tengo que observar también cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes, para poder sacar una ventaja de eso. Yo cuando salí de la especialidad, digo, yo no puedo competir con fulano, porque fulano es un súper inteligente, muy estudioso y tiene más capacidad intelectual que yo. ¿Qué tengo que hacer para poder llamar atención y que no nada más sea ese mismo doctor el que jale pacientes? ¿Cuáles son sus defectos? A veces muy burlón, a veces poco apegado al paciente, a veces hasta el mismo hecho de que no era muy agradable físicamente, digamos, esa persona. Entonces, que tengo que aprovechar las cualidades que yo pudiera tener para poder sacar una ventaja que no voy a poder sacar porque mi intelecto no me da. Eso puede ser. Finalmente, es como si tú eres basquetbolista y si tu meta es ser Michael Jordan, pues no vas a ser Michael Jordan. Vas a ser Luis Gerardo, pero el mejor Luis Gerardo que se pueda, ¿no? La mejor versión de ti. Hubo una entrega de los Óscares que se me hizo bastante interesante. Un actor que yo nunca lo he visto actuar es que ganó, uno que sale en la película de Sara, ¿no? Es uno que tiene un apellido como escocés, McLaughlin o algo así, que cuando recibe su premio dice: yo siempre quise ser, a lo mejor hasta cierta edad quise ser alguien, y luego quise ser yo, pero en mi mejor versión de yo a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50 o a los 100.
Yo creo que eso también va aparte de que tenemos que muchas veces mejorar nuestra seguridad y nuestra autoestima. Porque finalmente, si yo quiero, por ejemplo, si tú quieres ser Michael Jordan y yo quiero ser Lamine Yamal, no lo vamos a hacer, pero sí puede ser el mejor Luis Gerardo y yo el mejor Carlos Eduardo. Y nunca voy a ser terrible. No, eres Cabrera. Muy bien, pues la verdad es que una charla bastante interesante, muy completa. Doctor Eduardo, nos dejaste temas muy importantes. No dejen de resaltar, primeramente que nada, tengan el entusiasmo de hacer las cosas, capacítense y déjense capacitar, tengan esa voluntad, que es lo que nos estaba diciendo el doctor Eduardo. Desarrollen la parte visual, o desarrollen la parte auditiva, o desarrollen la parte kinestésica, o desarrollen completamente lo más que puedan su intelecto. Aprovechen. Sabemos que a estas alturas no podemos hacer mucho más, ¿no? Pero si tienes también, eres papá o mamá de un chiquitín de menos de 10 años, antes de que pierda esa capacidad de poder absorber. Yo creo que ahí es en donde está el punto, ¿no? Cuando dicen, está inclusive hay un mensaje, ¿no? Dicen, ahorita que está chiquito es una esponjita, todo absorbe. Y es precisamente científicamente lo que dice el doctor Eduardo Cabrera, es antes de que pierdan el 50% de las neuronas que traemos de nacimiento. Entonces, no lo dejen, hagan sus planes de trabajo, no le tengan miedo a ninguna herramienta que les pueda ayudar a desarrollarse para poder llegar a este mundo de las ventas. Esta es la parte importante del seguir incluyendo temas de valor en Jerry Ventas. Doctor Eduardo Cabrera, una vez más, muchísimas gracias, mucho gusto saludarte, saber de ti una vez más, que nos hayas dado la oportunidad de estar aquí contigo, en tu espacio, en esta ciudad de Puebla, siempre tan bonita. No me dicen Puebla. Y qué chula es Puebla. No me dicen Puebla sería la mejor ciudad del mundo. ¿Cuál es su principal defecto? Nosotros los poblanos. Y justamente qué bueno que hablas de ventas, porque por años Puebla ha sido, bueno, a lo mejor te lleno tanto, pero en mucho tiempo era donde se probaban los productos. Si pegaban en Puebla, se sabía que podía pegar en todos lados. ¿Por qué Queen ya no se presentó en el resto del país? Porque como aquí lo sacaron a patadas y a sombrerazos y a zapatazos, pues dijeron, si no podemos en la ciudad más difícil, podemos llegar a llevar nosotros fracasos. Y digamos, finalmente, como digo, no es mi área, finalmente yo soy un humilde médico, pero sí, digamos, no vamos a menospreciar todos los intentos que se puedan hacer para mejorar. Sin embargo, si nosotros queremos, digamos, enfatizar en eso, que es lo que hablaba yo con Gerardo, antes de que empezara la plática, es lo que le digo, yo creo que tenemos que enfocar muy bien que yo como médico, como neurólogo, no puedo estar apoyando científicamente algo que no tiene sustentos. Sin embargo, sí les puedo comentar que muchas cosas que nos pueden hacer cambiar, pues sería justamente que tenemos unas más, otros menos capacidades para poder dedicarnos a algo. También el estado anímico es muy importante. Si yo quiero cambiar, debo tener la convicción de hacerlo. Y justamente, ¿qué es lo que nos pasa últimamente? Tener flojera. Mucha gente piensa, no quiero estudiar porque me voy a dedicar al negocio. Esa es la peor tontería que podemos hacer, porque justamente conforme va pasando el tiempo,
alguien que se dedica a ventas tiene que estar capacitado en cómo poder ser un empresario. Como les digo, yo quiero tener mi tiendita y salir. Estudia contaduría, administración y todo. Capacítate. Mientras más te capacites, menos vas a tener que estar repartiendo ese dinero. Tú tienes que, no necesitas ser contador, pero sí tienes que capacitarte en contaduría para que no tengas que estar pagando, para que alguien te pague tus impuestos. Tú tienes que estar, bueno, me imagino que lo vas a hablar o lo vas a hablar más adelante, posiblemente, en donde tú finalmente puedes tener la capacidad, el hecho de que no hayas conocido, ejemplo, yo puede ser que nos están poniendo acá, un parquímetro, nos tenemos que estar, en lugar de enojarnos y decir, no, ya no sé, yo no puedo, yo no voy a pagar, pues finalmente tenemos que adaptarnos para que nosotros también pudiéramos sacar un beneficio de todo lo que sucede en nuestro alrededor. Ahorita me decían muchos compañeros que decían, es que ahora por las cuestiones de Trump y las, pues tenemos que adaptarnos, no nos queda de otra. Es que ahora, antes importaba más, ahora menos. Pues ahora fíjate muy bien en que tienes que cuidar más en lo que tienes que importar. sí, es irnos adaptando. Y ya, no sé que me gusta hablar, ¿no? Pero Sí, ¿no? finalmente, pues te agradezco el espacio y el protagonismo de todo esto. No, al contrario, Lalo. Muchísimas gracias. Pues, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Y recuerden, tienes que ser la mejor versión de ti.